Well, here at Calvary Chapel, we've been on Sundays, we're in the middle of a verse-by-verse series through the Gospel of Mark. Los domingos estamos aquí en Capilla Calvario estudiando el Evangelio de San Marcos verso por verso. And each week we're looking at a story from Jesus and trying to apply it to our lives as his followers today. Y cada semana estamos viendo una historia de la vida del Señor Jesús y tratando de aplicarla a nuestra vida como sus seguidores. Now in our Bible study today, we're going to look at two short stories from the life of the disciple Peter. Y en la historia de esta mañana, en el estudio de esta mañana, vamos a ver dos historias cortas de la vida de uno de los discípulos de Jesús, que fue Pedro. And what we're going to find is Peter lived a life that was just like ours. Y vamos a descubrir que Pedro vivió una vida muy similar, igual a la nuestra. In our stories today, Peter's going to be up and then Peter's going to be down. En las historias de hoy vamos a ver a Pedro que va a estar en un momento muy arriba, de pronto va a estar abajo. One minute he's going to be enjoying the highs of life and then suffering in the lows of life. En un minuto vamos a ver cómo él disfruta de los altos de la vida y de pronto está en la zona más baja de su vida. In our stories today, 1 minute Peter's going to be so happy and then Peter's going to be totally sad the next. En estas historias vamos a ver que en un minuto Pedro está tan contento, tan feliz y de pronto ya está súper triste. Now you can see our Bible text and our sermon title up on the screens above us. Y pueden ver ahí en las pantallas tanto el título del mensaje como el pasaje bíblico. Our Bible text is Mark 8 and we're going to be looking at verses 27 to 33. El texto bíblico es Marcos capítulo 8 versos 27 al 33. The title of the sermon, if you have notes, here's your title, is The Highs and the Lows of Life. Y el título del mensaje, si estás tomando notas, es el siguiente: los altos y bajos de la vida. And again, that's what we're going to see in these stories with Peter and Jesus today. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo o viendo en las historias de hoy con Pedro y Jesús. We're going to see again Peter in the highs of life and then in the lows of life. Y vamos a ver a Pedro en esos momentos altos, en la cúspide de su vida, pero pronto también lo vamos a ver en el momento más bajo de su vida. And if you're taking notes, as we go through these stories, we're going to find three truths about the ups and downs of life, or the highs and lows of life. Y si tú estás tomando notas, en estas historias vamos a aprender tres verdades acerca de los altibajos de la vida. And these again apply directly to you as a Christian because we all face the ups and downs, the highs and lows of life. Y esto una vez más es muy aplicable a tu vida porque todos nosotros enfrentamos los altibajos, momentos altos o bajos de nuestra vida. So would you open up your Bibles with us, please? We're in Mark chapter 8 this morning. Así que abran sus Biblias con nosotros, estamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 8. And we'll begin by reading verses 27 and 28. Y vamos a iniciar leyendo los versos 27 y 28. Mark perdón. chapter 8, follow along in your Bible, please, verses 27 and 28. Marcos 8, versos 27 y 28. Now Jesus and his disciples went out to the towns of Caesarea Philippi, and on the road he asked his disciples, saying, "Who do men say that I am?" They answered, "John the Baptist, but some say Elijah, and others, one of the prophets." Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. As we pick it up here, Jesus is finishing up year 2 of his 3-year earthly ministry. Al estar observando aquí, nos damos cuenta que el Señor Jesús está terminando su segundo año de 3 años de ministerio. And what Jesus would do is he'd walk from village to village and minister, and he'd walk with his disciples. Y lo que el Señor Jesús hacía era de que caminaba de pueblo en pueblo ministrando juntamente con sus discípulos. So here in our first story today, Jesus is on the road walking when he pops an important question. Do you see that question he asked, verse 27? Y vemos en esta primera historia que el Señor Jesús camina con los discípulos y con ellos en el camino les hace una pregunta. ¿Se dan cuenta cuál es? Middle of verse 27, Jesus asked his disciples, saying to them, "Who do men say that I am?" Al final del verso 27, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesus wants to know if the disciples have figured out who he is yet. Jesús quiere saber si sus discípulos ya descubrieron quién es Él. And the answer is obviously no, they didn't know who he was. Y la respuesta es obvia, no, ellos aún no sabían quién era Jesús. Look at how the disciples answered Jesus, verse 28. Mira cómo le responden los discípulos ahí en el verso 28. Jesus, some say you're John the Baptist, some say Elijah, some
say you're one of the prophets. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Those are all interesting answers. Those are all spiritual answers. Todas estas respuestas son muy interesantes y parecen ser muy espirituales. There's a big problem here. All of those are wrong answers. Pero el gran problema con esto es que todas estas son respuestas equivocadas. The disciples made a big mistake. Los discípulos cometieron un gran error. The mistake was where they went to for their information about Jesus. El error que ellos cometieron fue que a dónde estaban acudiendo para encontrar la respuesta acerca de Jesús. Where did the disciples go for their information about Jesus? ¿Dónde fue que ellos acudieron para buscar su información acerca de Jesús? They went to grandma, they went to the priest, they went to the rabbi, they went to Oprah or Laura in America for their information. Ellos fueron con su abuelita, fueron con el sacerdote, fueron con Laura en América para buscar la respuesta acerca de Jesús. They didn't go to the Word of God for their answers about Jesus. No fueron a la palabra de Dios para buscar las respuestas acerca de Jesús. So at this point, the disciples thinking about Jesus was still totally messed up. De manera que a estas alturas el pensamiento de los discípulos acerca de Jesús estaba completamente confundido. And let me tell you, things haven't changed much. Y déjame decirte que las cosas aún no cambian. If you talk to people out there, outside of the church, ask them who Jesus is, you'll figure out their thinking is totally messed up about Jesus. Si tú hablas con las personas allá afuera y les preguntas quién es Jesús, vas a descubrir que también su manera de pensar está totalmente confundida en cuanto a Jesús. Almost everybody believes Jesus exists, but do you know, believing Jesus exists doesn't save you? Casi todo mundo cree que Jesús existió, pero ¿sabías tú que creer en la existencia de Jesús no te salva? Muslims believe Jesus exists. They believed he was a good prophet. Los musulmanes creen que Jesús existió, ellos creían que era un simple profeta. Mormons believe Jesus exists. They'll tell you Jesus was Satan's brother. Los mormones creen que Jesús existe o existió y ellos dicen que Jesús es el hermano de Satanás. Jehovah's Witnesses believe Jesus exists, that he was a created being that was created to create other things. Los testigos de Jehová también creen en la existencia de Jesús, pero ellos dicen que Jesús fue un ser creado. All incorrect beliefs about who Jesus is. Todas estas son creencias incorrectas en cuanto a quién es Jesús. Let's think about this question Jesus asks in verse 27 because it's so important. Meditemos un momento en esta pregunta que Jesús hace en el verso 27 porque es muy importante. In verse 27, Jesus asks the most important question in the history of the world. En el verso 27 Jesús hace la pregunta más importante en la historia de todo el mundo. The reason this question is so important is it has eternal consequences, meaning the way you answer determines your eternal destiny. La importancia de esta pregunta radica en que la respuesta tiene un efecto eterno. En otras palabras, así como tú respondas, va a decidir tu eternidad. Before we move on, let me ask you a question. It's on the screen. How would you answer this question? Antes de continuar, déjame hacerte esta pregunta. Hasta ahí. ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Could you tell people who Jesus is according to the Bible? ¿Podrías decirle tú a las personas quién es Jesús de acuerdo a la Biblia? Well, that's one of the reasons our church is here, to equip you in the faith and to teach you about Jesus. Esa es una de las razones principales por la cual está aquí nuestra iglesia, para equiparte en la fe y enseñarte acerca de Jesús. You know, Jesus talked about the importance of understanding who he is, and I want you to hear what Jesus said about this importance. Jesús habló de la importancia de entender quién es Él, y quiero que lo veas tú. Jesus said this, John 8:24, "Therefore I say to you, that you will die in your sins, for if you do not believe that I am he, you will die in your sins." Jesús dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. You know why people go to hell? Because they die in their sins. ¿Sabes por qué la gente se va al infierno? Porque mueren en sus pecados. Not because God sends them there. God doesn't want to send anyone there. That's why he offers forgiveness of sin through Jesus. Y no es porque Dios los envía al infierno, porque Dios no quiere enviar a nadie al infierno, es por eso que Él ofrece el perdón de los pecados mediante Jesucristo. So what Jesus is saying here is if you have a wrong opinion of me, you're not going to make it into heaven because a made-up Jesus
Any made-up Jesus doesn't get you there. Pero lo que el Señor Jesús dice es de que si tú tienes una opinión errónea de mí, no vas a entrar en los cielos, porque no es cualquier opinión la que te permite entrar al cielo. Do you believe in the Jesus of the Bible? ¿Crees tú en el Jesús de la Biblia? That he was God in the flesh that came and lived as a man and lived a perfect life? Que fue Dios hecho carne, que vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Do you believe that he died on the cross and he rose again on the third day? ¿Crees tú que Él murió en la cruz y que volvió a vivir, resucitó al tercer día? Do you believe that he reigns and rules from heaven above and he conquered the power of Satan and sin and death forever? ¿Crees tú que Él gobierna desde los cielos y ha conquistado el poder de la muerte, del pecado y de Satanás? If you have placed your faith in that Jesus, my friends, you are saved. Your sins are forgiven. Y si tú has puesto tu fe en ese Jesús que hemos descrito, entonces tú eres salvo, tus pecados han sido perdonados. But if you believe in some other Jesus, I'm sorry, you've missed it. And you are going to die in your sins unless you repent and respond to the true Jesus that loves you and died for you. And we'll give you a chance to do that if you've never done it at the end of the service today. Pero si tú crees en algún otro Jesús, déjame decirte, lo siento mucho, pero te has perdido la oportunidad y puedes morir en tus pecados, pero eso puede cambiar si tú crees en el verdadero Cristo, y te vamos a dar la oportunidad de que creas en el verdadero Jesús. So Jesus asked this question, who do the people say that I am? And the disciples get it all wrong. Así que el Señor Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron mal. But next up we're going to see Peter answer this question. We'll see that as we continue on, verse 29. Pero ahora vamos a ver cómo Pedro contesta esta pregunta y lo vamos a ver ahí en el verso 29. Jesus said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said, "You are the Christ." Entonces él, Jesús, les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Peter answers and he says, Jesus, you are the Christ. What's the Christ? Pedro responde y le dice a Jesús, tú eres el Cristo. ¿Qué es Cristo? Jesus Christ. Christ must be his last name. Hello, Mr. Christ. I'm Mike, right? Ah, Jesucristo. Quiere decir que Cristo es el segundo nombre de Jesús. Hola, Señor Cristo, mucho gusto. Christ No. is not a name. Christ is a biblical title for Jesus, and it means Messiah, chosen one. Cristo no es un nombre, es un título bíblico para Jesús que significa el Mesías, el elegido de Dios. So what Peter is saying is, Jesus, you are the Christ, the Messiah, the one we've been waiting for, the Savior of the world. Así que lo que Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, eres el Mesías, a quien hemos esperado para salvar al mundo. Now, Peter didn't stop there. Over in Matthew's gospel, we have what we call a parallel passage. Same story, extra details. And I want to read what else Peter said here, Matthew 16:16. Y Pedro no se detuvo ahí, sino que agregó algo más, y eso lo vemos en Mateo 16:16, que es el pasaje paralelo, es la misma historia con detalles agregados. Peter answered and said, "You're the Christ," but here's what he adds here, "the Son of the living God." Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, y añade, el Hijo del Dios viviente. Jesus, you're not only a man, you're the Son of God, the Savior. Pedro le dice, no solamente eres un hombre o el Mesías, pero también eres el Hijo de Dios, el Salvador. Peter got this question right. Pedro contestó muy bien a esta pregunta. Now you've got to hear Jesus' response to this. Mark doesn't record it, but Matthew does. It's in the very next verse. We'll read it, Matthew 16:17. Y tienes que escuchar la respuesta de Jesús a las palabras de Pedro. Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo dice ahí en el Mateo 16:17. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah," that's Peter. "For flesh and blood, a person hasn't revealed this to you, but my Father who is in heaven revealed it." Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ese es Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus puts his stamp of approval on this answer by Peter. Jesús pone su sello de aprobación en la respuesta que Pedro dio. Jesus says, "Peter, you're right on. That answer you got, it came from the Father. You received it, you spoke it. Good job." Jesús le dice a Pedro, Pedro, le diste en el clavo, esa respuesta vino de parte de Dios, bien hecho.
So after coming up with the right answer and then hearing this awesome compliment from Jesus, how do you think Peter was feeling at this moment? Así que después de que Pedro dio esta respuesta fabulosa y luego el Señor Jesús lo aprueba y lo elogia, ¿cómo se sentiría Pedro? That's how Peter was feeling it, confident and proud. Así se sentía Pedro, seguro y orgulloso. Peter was feeling blessed and happy right here. Pedro se sentía feliz y bendecido. I'm sure he looked back at the disciples who'd got the question wrong. Hey guys, you heard this one, right? You heard Estoy this, right? seguro que Pedro volteó a ver a los demás discípulos que se equivocaron y les dije, hey, ¿ya oyeron lo que dijo Jesús? Peter was feeling like he was at the high point and he was loving it and he wanted to tell everybody about it. Pedro creo se sentía como que estaba en la cima de su vida en ese momento, estaba contento, se lo quería decir a todos. But in this situation with Peter, we also find the first of our three truths about the highs and lows of life. Y en esa circunstancia de Pedro encontramos la primera de tres verdades en cuanto a los altibajos de la vida. If you're taking notes, there it is on the video screens. Number one, don't get too high in the highs of life. Y lo tenemos ahí en la pantalla y esa es la número uno. No te quedes arriba en los altos de la vida. Let me repeat that. Number one, don't get too high in the highs of life. Ahí lo tenemos número uno. No te quedes arriba con los altos o los momentos altos de la vida. What are the highs of life? ¿Cuáles son esos momentos cúspide de tu vida? They're the great days, the spiritual victories, the wonderful experiences, and they can come in any area of our lives. Son esos buenos días, las victorias espirituales, las experiencias agradables y pueden venir en cualquier momento de nuestra vida. God allows you to enjoy the highs of life spiritually and emotionally and relationally with our relationships. Dios permite que disfrutes de esos momentos altos en tu vida espiritualmente, emocionalmente o en tus relaciones. We'll all face the highs of lives and we all love them. Here's the question. How should we respond when we're in those highs of life? Todos enfrentamos esos momentos altos en nuestra vida, nos gustan, pero la pregunta es ¿cómo debemos reaccionar o responder en esos momentos? There it is, J Boogie, get it up there. What's next? There it is. Here's, first of all, two ways not to respond in the highs of life. First, En primer lugar, quiero decirte dos formas en las que no debemos responder en los momentos altos de la vida. don't live for the highs of life. Número uno, no vivas para ellos. My life stinks, but boy, I live for the weekend. Don't do that. It's the path to depression and misery. No digas así, sabes que mi vida apesta, no me gusta, pero estoy esperando el fin de semana, para eso vivo. No hagas eso, ese es el camino a la depresión y a la miseria. If you live for the highs of life, you'll miss out on the simple joys of life that happened every day. Si tú vives solamente para esos momentos altos de tu vida, te vas a perder del gozo sencillo del diario vivir. And number two, understand, they don't last forever. Go back there. Number two, they don't last forever. They come and they go. Y número dos, algo que debemos entender es que no duran para siempre. Debemos entender que esos momentos van y vienen. That's how not to respond. How should we respond? Así es como no debemos responder. Ahora, ¿cómo sí debemos reaccionar? Here's two ways to respond when you get to enjoy the highs of life. Number one, give thanks for them. Y es dos formas de responder los momentos altos de nuestra vida. Número uno, da gracias por ellos. The Bible says that every good thing that comes into your life comes from the Father of lights. And every good thing, including the highs of life. So thank Him for them. Oh, Father, thank you for this. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. En otras palabras, dale gracias. Dile, Señor Padre, gracias. And then number two, enjoy them. Y número dos, disfruta de esos momentos. Don't feel guilty, enjoy it. Father, you gave me this. I'm going to enjoy this spiritual high, this emotional high, this relational high. I'm going to receive it from you and I'm going to enjoy it. Praise No God. te Enjoy it. sientas avergonzado o tímido en disfrutarlo. Tú puedes decir, Señor, tú me has dado este momento, voy a disfrutar de este momento alto, espiritual o emocional, o en mi relación lo voy a disfrutar. So Peter answers this question correctly. He's on a spiritual high here. Así que Pedro responde a la pregunta de una manera correcta, está en la cúspide ahorita. And the disciples began to understand who Jesus is, but there's still a problem with their thinking.
Y los discípulos comienzan a entender quién es Jesús. Sin embargo, aún hay un problema en su manera de pensar. They did not understand why Jesus came to the earth the first time. Aunque entendían quién es Jesús, no entendían por qué Jesús había venido la primera vez. They had a wrong thinking in their mind about the ministry of Jesus in his first coming. Tenían un concepto equivocado en cuanto al ministerio de Jesús en su primer venida. And so that takes us to our second story where Jesus begins to teach them about the purpose of his first coming. Y esto nos lleva a la segunda historia, donde Jesús les enseña acerca del propósito de su primer venida. Let's start our second story, verses 30 and 31. Y vamos a iniciar con esta historia leyendo los versos 30 y 31. Then Jesus strictly warned his disciples that they should tell no one about him. Verse 31, he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. Pero él mandó que no dijesen esto de él, a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. So they finally figure out who Jesus is, and the next thing Jesus says is, don't tell anybody about me. What's that about? Así que finalmente saben ellos quién es Jesús, pero en el momento que lo descubren, Jesús le dice, no le digan a nadie acerca de mí. Well, here's what it's about. They had no clue what Jesus came to do the first time still. They didn't understand it. Y la razón por la cual les dice esto Jesús es porque ellos aún no entendían para qué había venido. So Jesus says, before you tell anybody about me, let me tell you about my ministry this first time. And he does it, verse 31. Así que Jesús les dice, antes de que le platiquen a quien sea acerca de mí, déjenme decirles cuál es mi ministerio, y es lo que describe aquí. Jesus says, here's what's going to happen to me, middle of verse 31. I'm going to suffer many things. I'm going to be rejected by the elders and the chief priests and the scribes. I'm going to be killed, but then after 3 days I'll rise again. That's what's coming up for me, guys. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren lo que va a pasar conmigo, este es mi ministerio. Primero, voy a padecer mucho. Voy a ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas. Me van a matar y luego voy a resucitar. Esto es lo que me espera, les dice Jesús. Now this teaching right here of Jesus shocked his disciples. They didn't like it. Y esta enseñanza de Jesús sorprendió a los discípulos. No les gustó para nada. But they should have understood it. You know why? The Old Testament they should have been reading talked about a suffering Messiah. Pero ellos debieron entenderlo. ¿Saben por qué? Porque el Antiguo Testamento, el libro que ellos debieron estar leyendo, habla mucho del sufrimiento del Mesías. Psalm 22, Isaiah 53, many other famous Old Testament passages talked about the Messiah suffering. El Salmo 22, Isaías 53 y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento del Mesías. But Peter and the disciples didn't like what they were hearing here. Pero Pedro y los discípulos no estuvieron de acuerdo, no les agradó lo que estaban They escuchando. were actually they're going to reject Jesus' words. We're going to see him do that in a minute. De hecho, van a rechazar las palabras de Jesús, lo vamos a ver en un minuto más. Here's 2 reasons why they didn't like what Jesus was saying about this suffering. Y déjame decirte 2 razones por las cuales a ellos no les agradó lo que Jesús decía acerca del sufrimiento. They had a wrong belief of the Messiah. They'd been taught a wrong belief of the Messiah. En primer lugar, tenían un concepto equivocado, una creencia equivocada del Mesías. Se les enseñó equivocadamente. They believed the Messiah would come up and immediately set up an earthly kingdom on the earth. Ellos creían que el Mesías iba a venir e inmediatamente establecer un reino terrenal. So in their thinking of that day, if Jesus is the Messiah, he's going to kick out the Romans that are overtaking us. He's going to set up a kingdom, and we're going to be his next in command and be rich and have a great life. Así que That's en what el they thought. pensamiento de ellos era este. Bueno, si Jesús es el Mesías, Él va a derrocar al gobierno romano, nos va a hacer un lado, va a establecer su gobierno mundial y nosotros los discípulos vamos a ser sus aliados, vamos a ser su mano derecha. Here's a second reason they didn't like to hear about suffering, because they said, hey, if Jesus is going to suffer, guess who probably else is going to suffer? Me. La segunda razón por la cual no les gustó la idea del sufrimiento de Jesús es por esto. Si Jesús va a sufrir, ¿quién más va a sufrir? Obviamente yo. And that was right. Y eso estaba After correcto. Jesus suffered and died on the cross,
all the disciples eventually suffered. Yeah, they had some highs of life, but they all suffered. Most of them were murdered for their faith. Y eso era correcto porque después de que Jesús murió y resucitó de la muerte, los discípulos tuvieron momentos altos en su vida, pero sufrieron y murieron como mártires. Peter and the disciples didn't like what Jesus was saying here. Así que a Pedro ni a los discípulos les gustó lo que Jesús decía. So for a second time, Peter is going to speak to Jesus, but this time it's not going to go very well for him. Y por segunda vez, Pedro va a hablar con Jesús, pero esta segunda ocasión no le va a ir tan bien. We'll see that as we finish up this morning by reading verses 32 and 33. Y vamos a ver esto terminando el pasaje, leyendo versos 32 y 33. One advertisement before we finish up, though. Vamos a hacer un pequeño comercial antes de terminar. First service is 20 degrees cooler in here, and there's a lot more room. So if you want to be a little cooler next Sunday and beyond, come at 9 a.m. It's nice and cool, and you have a little more stretch out room. So for those of you that want it a little cooler, come to the first service. El anuncio es este: el primer servicio siempre está más fresquecito y hay más espacio. Así que si quieres estar más fresco y con mayor espacio, ven el próximo domingo a las 9 de la mañana. Verses 32 and 33. Verso 32 y 33. Jesus spoke these words openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. But when he had turned around and looked at his disciples, Jesus rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan, for you're not mindful of the things of God, but of the things of men." Esto les decía claramente, Jesús hablaba. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: "Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres." So after hearing Jesus talk about suffering, Peter takes Jesus and starts rebuking him. "You're wrong, Jesus." Así que después de que Pedro escuchó las palabras de Jesús acerca del sufrimiento, Pedro agarra a Jesús aparte y empieza a exhortarle, a reprenderle. Y dice: "Jesús, te estás equivocando." A little side note here, it's never a good idea to rebuke God. Y una pequeña notita en pie de página: nunca es buena idea ponerte a reprender a Dios. Here's why: God's always right. Te voy a decir por qué: porque Dios siempre tiene la razón. So when I rebuke God or argue with God or tell God my way's better than your way, guess who's always wrong? Me. Así que cuando yo me pongo a reconvenirle a Dios, a decirle a Dios cuál es mi camino es mejor que el tuyo, ¿quién crees que siempre está mal? Yo. This attempted rebuke by Peter didn't go very well. Did you notice that? Este atento de reprender a Jesús de parte de Pedro no le salió muy bien. ¿Ya te diste cuenta? Look what Jesus did. Mira lo que hizo Jesús. Middle of verse 33. Jesus rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan, for you're not mindful of the things of God, but of things of men." Ouch! En el That verso hurt. 33 Jesús le dice, voltea a ver a los discípulos, reprende a Pedro y le dice: "Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres." I am so glad I wasn't Peter here, aren't you? Estoy tan contento de no ser Pedro. ¿No estás contento tú también? I've always wanted to hear the voice of Jesus. Siempre he querido escuchar la voz de Jesús. But if it was these words coming out of his mouth, I do not want to hear those. Pero si estas fueran las palabras de Jesús que me diría a mí, mejor ni las quiero escuchar. Could you imagine Jesus looking at you, pointing at you? I'm not pointing at anyone right now, and saying, "Get behind me, Satan," as he's looking at ¿Te you? imaginas las palabras de Jesús apuntándote con el dedo? No estoy señalando a nadie que te diga: "Apártate de mí, Satanás." It doesn't get any lower than that. Esto no puede llegar más abajo que en esta situación. How do you think Peter was feeling at this point in this ¿Y story? cómo crees que Pedro se sentía en esta historia? En este punto. Peter was feeling like that. Pedro se estaba sintiendo así. I promise you, Peter was feeling bummed and depressed. Estoy seguro que Pedro se estaba sintiendo ya bien agüitado y deprimido. And I was picturing this scene here. Y estaba imaginándome esta escena. Peter looking like that. Pedro viéndose así. I pictured the 12 disciples moving away from Peter, moving back over towards Jesus, so Peter's standing looking like that all alone. Y me imagino a Pedro ahí, los discípulos como haciéndose a un lado de Pedro y acercándose más a Jesús, y se queda Pedro ahí solito con esa cara. Peter is at the lowest point in his life. Pedro está ahí en el punto más bajo de su vida.
In this short story, we find the second of our three truths about the highs and lows of life. Y en esta historia nos damos cuenta de la segunda verdad acerca de los altibajos de la vida. Number two, don't get too low in the lows of life. Y esa es la número 2, no te quedes abajo en las bajadas de la vida. One more time. Number two, don't get too low in the lows of life. Y número 2, ahí está, no te quedes abajo en las bajadas, en los puntos bajos de tu vida. Again, what are the lows of life? Una vez más, ¿cuáles son esos momentos más bajos en la vida? They're bad days, difficult situations, painful trials, and they come hitting us in all kinds of ways. Los días malos, las situaciones difíciles, las pruebas que duelen y a todos nos llegan. The lows of life will hit you in your relationships and family and marriage. Los momentos bajos en la vida te van a golpear en tus relaciones, en tu familia, en tu matrimonio. The lows of life will hit you emotionally and physically. Estos momentos bajos en la vida también van a llegar a tu vida física o emocionalmente. When we get caught up into sin, we always end up in the lows of life. Cuando nos vemos sorprendidos en el pecado, nos sentimos en esos momentos más bajos, en los valles de la vida. So again, how should we respond when we face the lows of life? Así que, ¿cómo es que debemos responder cuando nos encontramos en esos momentos? First, let's talk about three ways not to respond to the lows of life. En primer lugar, vamos a hablar de 3 cosas que no debemos hacer o no responder en esos momentos. Don't, number one, get depressed and kill yourself. Número 1, no te deprimas, no te mates. Number two, don't give up. Número 2, no te rindas. Number three, don't stop going to church. Número 3, no dejes de ir o asistir a la iglesia. The lows of life don't last forever. Los momentos bajos o tristes, deprimentes de la vida no duran para siempre. Just like the highs of life don't last forever, the lows of life don't last forever either. Peter got through all of them. De la misma manera en que los momentos altos no duran para siempre, tampoco los momentos bajos. Pedro pasó por ambos. I'm going to add one more thing that's really important. Voy a añadir una cosa más que es muy importante. I want to encourage you to write this down. Y quiero animarte que lo escribas. Never make major decisions when you're going through the lows of life. Nunca hagas o tomes decisiones grandes en los momentos bajos de tu vida. Never make major decisions in your life when you're going through the lows of life. Nunca tomes decisiones importantes o mayores en los momentos más bajos de tu vida. I'm moving from this city. I'm quitting my marriage. I'm quitting my job. Never make major decisions. You cannot make correct decisions when you're suffering, depressed, and in the lows of life. Wait till you get through it and then make your decision. Oh, me voy a ir de la ciudad, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi matrimonio. No hagas esos momentos, no tomes esas decisiones, perdón, en esos momentos. Espera que ese momento pase para que puedas pensar y tomar una buena decisión. Here's 3 ways how we can respond in the storms, in the lows of life. Y aquí vienen 3 formas en las que debemos responder en los momentos bajos de la vida. Number 1, learn in them. If God's letting you go through it, He's got a lesson to teach you in it. Learn in them. Número 1, aprende de ellos o en esos momentos. Si Dios está permitiendo pasar por ello, aprende de ello. Number 2, grow through them. Lows of life are an opportunity to mature, grow, handle it correctly. Number 2, grow through them. Número 2, crece a través de ellos. Y los momentos bajos de la vida son también una oportunidad para madurar y crecer, así que aprovechalo. Number 3, allow God to use them for good in your life. Y número 3, permite que Dios use esos momentos para bien en tu vida. Remember, we as Christians have that great promise, Romans 8:28, that God will work all things in our lives for good. That includes the lows of life. Recuerda que nosotros como cristianos, tenemos esta gran promesa en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. En otras palabras, puedes esperar un bien en esos momentos. So tell God, God, I'm in a low of life. It hurts. I don't like it. But use this for good, some way, somehow. Así que le puedes decir al Señor, Señor, estoy en un momento muy bajo en mi vida, no me gusta, no me siento cómodo, pero úsalo para bien. Maybe you're in a low of life right now. Quizá te encuentres en un momento así en este día. Hang in there. God will get you through it. God got Pedro through his. Sigue adelante. El Señor ayudó a Pedro, te ayudará a ti. So in our 2 Bible stories today, we've seen Peter ascend to the highs of life and plummet to the lows of life.
Y así que hemos visto en estas dos historias cómo Pedro ascendió a los momentos altos de su vida, pero también se desplomó a lo más bajo. And these two stories in the life of Peter took place during the same day. Y estas dos historias en la vida de Pedro se llevaron a cabo el mismo día. These two stories may have taken place during the same conversation. That's what it appears like in our Bible. Incluso estas historias pudieron llevarse a cabo en la misma conversación, por lo menos eso se nos da a entender en la Biblia. As we look at combine these two stories of Peter together, we're reminded of our third and final lesson from the highs and lows of life. Y al combinar estas dos historias juntas, aprendemos la tercera lección en cuanto a los altibajos de la vida. Number 3, the highs and lows of life are normal. Número 3, los altibajos de la vida son normales. One more time. Number 3, the highs and lows of life are normal. Número 3, los altibajos de la vida son normales. Why am I going through this? Does God hate me? Is God punishing me? No, the highs and lows of life are normal. Everybody gets them. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Será que Dios me odia o me estará castigando? De ninguna manera, esto es normal. But here's what the important thing, parentheses here, it's how you respond to them that's most important. Pero hay una nota muy importante ahí en el paréntesis y dice que es la forma de responder a ellos lo que es más importante. Every day you will face both the highs and lows of life. It's how we respond. We want to respond biblically and wisely in both the highs and the lows. Cada día vamos a enfrentar esos momentos altos y bajos de nuestra vida. Nuestra meta es responder sabia y bíblicamente en cada uno de ellos. Have you ever faced the highs and lows of life in one single day? ¿Alguna vez has enfrentado los altos y los bajos de la vida en el mismo día? I think every parent has. I know I have as a parent. Creo que todos los padres lo hemos pasado por eso. Estoy seguro que, bueno, yo como padre lo he pasado. Parents, you ever been yelling at your kids in the house, stop misbehaving, or it's detention for life, restriction for life, whatever you call it. ¿Alguna vez has estado como padre diciendo, hey, compórtate Grounded. bien o te castigo por el resto de tu vida? Then the phone rings and it's someone from church. Y de repente el teléfono suena y es alguien de la iglesia. And you change. Y en ese momento cambias. How are you, brother? I'm so blessed you called. I'm just sitting here reading my Bible. ¿Cómo estás, hermano? Qué bendición que hablaste. Aquí estaba leyendo mi Biblia. From the low, screaming at your kids, to the high, oh, love you, brother. Within 1 minute, I've done it. Del punto más bajo de tu vida con tus hijos al punto más alto. Te amo, hermano. Todos hemos pasado por ahí. Yo he pasado por eso. How about this one, married people? ¿Qué tal en esta situación para todos los casados? Singles, this might shock you, but some of the married people actually argue every once in a while in our church. Quizá esto les sorprenda a los solteros, pero en realidad los casados de vez en cuando discuten. And I've heard that some of you married people have even argued on the way to this church. Y por ahí se dice, I've heard Pastor Mike dice, por ahí escuché que algunos de los matrimonios aquí discuten incluso cuando vienen de camino a la iglesia. Arguing, fighting, screaming on the way to church. Y vienen discutiendo, gritando, peleando de camino a la iglesia. But you pull up and the doors open and everything changes. Pero se estacionan, se abren las puertas del carro y todo cambia. Oh, hermana, so great to see you. Hola, mi hermanito, qué bien Hello que to te the high. veo. Lo bajo, We lo all alto. face the lows and the highs of life. Todos pasamos por esos momentos bajos y altos de la vida. It's how we respond to them. Pero lo importante es cómo reaccionamos o respondemos a ellos. Friends, I want to encourage you to enjoy the highs of life when they come and receive them as a gift from God. Amigos, yo quiero animarte que disfrutes esos momentos cúspide de tu vida y los recibas como un regalo de Dios. When the lows of life, I want to encourage you to handle them with faith and trying to learn in them and grow through them. Pero en esos momentos de depresión en la vida, de esos momentos bajos, quiero animarte a que los tomes con fe y con sabiduría. But know that no matter what you're going through, the Lord Jesus loves you and He has promised to never leave you or forsake you. Pero sin importar por dónde estés pasando, te quiero recordar que el Señor ha prometido amarte y jamás abandonarte. And He will help you get through both the highs and the lows of life. Y Él te va a ayudar a pasar, a vencer, tanto en los momentos altos y bajos de la vida. And church, that's today's good news about the highs and the lows of life. Iglesia, esas son las buenas noticias de hoy en cuanto a los momentos altos o los altibajos de la vida. But I want to talk to those of you that maybe are new or visiting here.
Pero quiero hablar con aquellos